Bien, entonces ahora vamos a retomar lo que estuvimos trabajando en la clase pasada. No, primero voy a dar algunos conceptos de función lineal y después retomamos lo que estuvimos haciendo la clase pasada. Así que vamos a empezar con la clase 5. Un comentario que me olvidé de hacerles. Estuve reordenando el EVA porque estaba todo como eran muchos videos, muchas partes de videos y muchos links, se veía bastante como difícil de encontrar las cosas, así que armé dos carpetas, una en donde voy poniendo, en donde puse en realidad el link al canal de YouTube, y ahora los videos están públicos, así que si entran al canal de YouTube ven los videos, ¿tá? O se pueden suscribir y ahí les aparece. Porque yo no sabía, pero si lo pones privado, después no aparece en el canal, no sé. Entonces, ya está, lo puse público y entonces es más fácil para acceder ahí, y en EVA está entonces el link al canal. Y también está el link a la carpeta de Dropbox en donde están los videos de las clases. Los videos son un poco pesados y me comentaron unos colegas que hay otra forma de grabar videos para que queden más livianos. Entonces, la próxima clase yo voy a probar otro grabador, a ver si efectivamente hace videos más livianos, sobre todo para los que descargan con datos, que no les sea tan costoso la descarga. Y los voy a seguir subiendo ahí en Dropbox. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar hoy con función lineal. Bien, las funciones lineales son aquellas cuyo gráfico es una recta. Es la función más sencilla que podemos encontrar. La fórmula de la función lineal es de la forma, un número, f de x es solo un nombre, ¿sí? F es el nombre de la función, pero puede llamarse de otra manera. Usamos la f habitualmente por la palabra función, pero le podríamos poner cualquier letra a esa función, y lo mismo la variable. La variable acá es x, pero podría ser otra, podría ser t o cualquier otra letra. Bien, entonces, si x es la variable y f es la función, la forma de una función lineal es un número, que también le llamamos de cualquier manera, yo le voy a llamar a, multiplicado por la variable más otro número, ax más b. Esa es la forma de una función lineal, y el gráfico es una recta. Bien, veamos ejemplos. Vamos a ver tres ejemplos, tres funciones. La función f de x igual 2x menos 1. Ejemplo 2, la función, y le tengo que poner otro nombre, porque voy a trabajar con las tres en el mismo par de ejes, y si no, si le pongo el mismo nombre, es un entrevero, así que voy a usar otro nombre, pero la misma variable. La función ahora se va a llamar g de x igual menos 2x menos 2 más 2, y el ejemplo 3, la función h de x igual 5. Bien, lo primero es, todas estas funciones son lineales. Fíjense que aparece un número multiplicado por x más otro número. Este menos 1 no es un problema, porque es lo mismo que poner más menos 1. O sea que 2x menos 1 es una función lineal.
Lo mismo esta, menos 2x más 2, y lo mismo esta, porque esta h de x igual a 5, ¿por qué es lineal? Porque a sería 0 por x más 5. Entonces, 0 por x da 0, no importa quién sea x, más 5 queda solamente el 5. Así que son todas funciones lineales. ¿Tá? A y B son números reales, ¿sí? Pueden ser fracciones, puede ser pi, cualquier número real. A y B en los reales. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar las tres funciones para tener una idea de cómo son. Ya sabemos que son rectas, entonces, para trazar una recta solamente necesitamos 2 puntos. Bien, entonces voy a hacer un par de ejes. Voy a hacer un par de ejes. Para graficar las tres funciones. Bien. Entonces, por ejemplo, para graficar la f, vamos a necesitar 2 puntos. Esos 2 puntos los elegimos nosotros. Podemos armarnos una tablita. ¿Sí? En donde elegimos, le damos valores a la x, y calculamos el valor de f de x. Por ejemplo, le voy a dar valores a x. Lo voy a calcular para x igual a 0 y para x igual a 1. Entonces, si yo sustituyo acá en f de x por f, la x por 0, me queda 2 por 0 menos 1. Y si ahora yo sustituyo la x por 1, me queda 2 por 1, 2, menos 1, 1. Así que ahora... Ay, pucha. Se me borró todo. Lo vuelvo a escribir. Entonces f de 0 es menos 1 y f de 1 es 1. Bien. Entonces voy a graficar eso. El punto acá el eje horizontal es la variable independiente x. Es la variable independiente x, y en el eje vertical va f de x. Bueno, no lo escribo porque también va a ir g de x y h de x. Entonces, cuando x vale 0, o sea, acá, en este punto, f de x vale menos 1. Voy a poner por acá el menos 1. ¿Sí? Así que ese es uno de los puntos. Y el otro punto es, cuando x vale 1, la y vale 1. Si acá está si acá está el 1 de la x, aquí,
si acá está el 1, no le había puesto escala, en el eje horizontal, al eje vertical sí ya le había puesto escala porque puse el -1, acá está el 1. Entonces el punto sería este de acá, el 1, 1. Bien, entonces la recta es la que pasa por esos dos puntos. Cuando pongo deshacer se me borra todo. Vuelvo a poner el punto. Ahí está. Bien, entonces esa es la recta que representa a la función f. Ese es el gráfico de la función f. ¿Sí? De la misma manera podemos hacer el gráfico de g y el gráfico de h. No voy a hacer la tablita, lo hago directamente. Gráfico de g. Si yo sustituyo por 0, esto me queda 2, así que pasa por el punto 0, 2. Acá está el 2 del eje vertical. Y si yo sustituyo por 1, me da -2 por 1, -2, más 2, 0. O sea que pasa por este punto, que tiene coordenada en el eje horizontal 1 y coordenada 0 en el eje vertical. Es este punto acá. ¿Sí? Así que ahora tenemos el gráfico de G. Ahí. Bien, y el gráfico de H, fíjense que está medio raro, seguramente es medio confuso cuando uno quiere sustituir. ¿Cómo queda el gráfico de la función H? Una línea horizontal. Una línea horizontal, exactamente. Es una función constante igual a 5. Si h vale 1, la i vale 5. Si h vale 2, la i vale 5. Si h vale 7, la i vale 5. O sea que para cualquier punto del eje X, el gráfico está a altura 5. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, se me salió del gráfico. Voy a cambiarlo por h de x igual a 3, para que me entre. Bien, así que es una línea. Puedo hacer varios puntos, pero ya sé que es una línea horizontal. Altura 3. Entonces. Bien, ahí entonces tenemos 3 ejemplos de funciones lineales. Fíjense que la roja, la f, bueno, esta es la h, y esta de acá es la g. La roja es una recta creciente. ¿Qué quiere decir creciente? Quiere decir que cuando x crece, la y crece también. Fíjense
que si ustedes miran dos valores de la X y miran sus correspondientes en Y, respeta eso, que cuando la X crece, la Y crece. La G está en bajada, se dice que es decreciente, porque cuando la X crece, o sea, cuando la leo de izquierda a derecha, la Y decrece, baja. Entonces la G es decreciente y la H es constante. ¿Sí? Entonces podemos observar eso. Observación, F es creciente, G es decreciente y H es constante. ¿Podríamos darnos cuenta de esa característica de ser creciente, decreciente o constante mirando solamente la fórmula de la función sin hacer el gráfico? Yo creo que mirando el primer término, ¿no? Ahí está. No. El primer término, más bien claro, el primer término en este sentido, que es el que está multiplicando a la X. Porque yo podría, por ejemplo, escribir 2 menos 2X. Y ahí, entonces la A sería el segundo término. Ahí está. El signo de A nos dice si la función es creciente o decreciente. Si A es positivo, la función es creciente. Si A es negativo, la función es decreciente. Y si A es igual a 0, como es en este caso de H, entonces la función es constante. ¿Sí? Entonces, la otra observación es el crecimiento se deduce del signo de A, del coeficiente A. O sea que ahí tenemos un significado del coeficiente A de la función. Pero además, este número, además de indicarnos con sus signos si la función es creciente o decreciente, nos indica cuánto crece y cuánto decrece. Por ejemplo, fíjense acá, f de x igual a 2x menos 1. Fíjense que voy a hacer un triangulito por acá. A ver, ¿con qué color? Con amarillo. No, con verde. Fíjense la función f. Cuando la x varía, se mueve desde 0 hasta 1, la y varía desde menos 1 hasta 1. Voy a dibujar eso. Cuando la x va desde 0 hasta 1, en el sentido de la y, va desde menos 1 hasta 1. O sea que por cada unidad en el eje horizontal, aumenta 2 unidades en el eje vertical. Y eso es este 2 de acá. Este 2 nos indica entonces cuánto crece la función. Nos muestra que crece porque es positivo, pero además nos dice que por cada unidad en el eje horizontal va a crecer 2 unidades en el eje vertical. Si hacemos otro triangulito, por ejemplo, voy a dibujar otro triángulo, este de acá. Fíjense que acá tenemos que en este triangulito que yo dibujé, ¿no? Tengo que, si yo me muevo 2 unidades para la derecha, en el eje horizontal, en el eje vertical aumento 4 unidades, el doble. O sea que este 2 es eso lo que indica, es cuánto se multiplica el aumento en el eje horizontal, en el eje vertical. O sea, acá, si yo aumento 3 en el eje horizontal, voy a aumentar 6 en el eje vertical. Siempre voy a aumentar el doble. Eso es lo que se llama la pendiente. Así que voy a escribir eso. La pendiente de F es 2. La pendiente es el valor de A.
e indica cuánto aumenta F por cada unidad de aumento de X. Bien, entonces ese es el significado del coeficiente A. ¿Y qué significado tiene el coeficiente B? Que acá es -1, acá es 2 y acá es 3. Es el término independiente, ¿no, profe? El del Es el SI. término independiente, ahí El está. corte con I. Es el corte con el eje Y, porque fíjense, cuando nosotros sustituimos la X por 0, queda acá 2 por 0 menos 1, acá queda menos 2 por 0 más 2, y acá queda 3 directamente. O sea que lo único que sobrevive cuando uno sustituye la X por 0 es el B. Y es justamente, por ejemplo acá, lo sustituyo por 0, me queda menos 1. Entonces la recta pasa, el gráfico pasa por el punto, que la coordenada X es 0 y la coordenada Y es menos 1, justamente el valor de B. Bien, vamos a escribir eso por acá. El término independiente B indica el corte de la gráfica con el eje vertical. Bien. Entonces sabemos cuál es el significado de A y B. Otra cosa que nos puede interesar son las raíces de una función. Esto es en general. No es que siempre nos interesen las raíces, pero pueden interesarnos las raíces. ¿Qué son las raíces? Las raíces es el valor por el cual, cuando nosotros sustituimos por ese valor en la función, nos da un valor 0. O sea que es, ¿por qué valor tengo que sustituir x para que 2x menos 1 me dé 0? Gráficamente es este punto, el punto de corte con el eje horizontal. Por ejemplo, en la f tiene una sola raíz y es este punto de acá que estoy dibujando. Esa es la raíz de f. ¿Tá? ¿Por qué? Y bueno, porque es el valor de x que en la y vale 0. ¿Tá? Que en la y valga 0 quiere decir que esté a altura 0. ¿Tá? El valor 0 en la y está acá. Así que es el punto de la f que está a altura 0. La raíz de g es este punto de acá. El corte con el eje vertical. Y la raíz de h No es función, ¿no, profe? la h es función, sí. Es, pero no tiene raíz. En 0, capaz, entonces. Ah, es que no toda función tiene raíz. Mm. ¿Está? No tiene raíz. Eso pasa, vamos a ver un montón de funciones que no tienen raíces. O pueden tener, las funciones lineales, o tienen una raíz o no tienen ninguna, como es en estos ejemplos. Hay otras funciones que pueden no tener raíz, o tener una raíz, o tener varias raíces. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el valor de las raíces? Esta, por ejemplo, de la raíz de g ya la conocemos, porque justo cuando estábamos sustituyendo, de casualidad, sustituimos justo por la raíz, que es 1, ¿no? Sustituimos acá, menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Así que la raíz de g ya la tenemos. ¿Cómo hacemos para hallar la raíz de f?
Despejando X. Exacto. ¿De dónde? De la función. Igual a la función a 0. Exacto. Porque fíjense la definición cómo queda. Es el valor o los valores, porque esto es en general, no solo para función lineal, de x, que hace que f de x sea 0. O sea que para hallarlo lo que tenemos que poner es f de x igual a 0 y despejar la x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hallemos la raíz de f. Bien, entonces f es 2x menos 1. Queremos hacer la raíz, o sea que queremos que 2x menos 1 valga 0, y ahí despejamos. Queda 2x igual a 1, y después el 2 pasa dividiendo, x igual a 1/2. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo veíamos medio en la gráfica donde estaba la raíz. La raíz está en x igual 1/2. O sea, la raíz es x igual a 1/2. Vamos a hacer la raíz de g también. Es menos 2x más 2 igual a 0, menos 2x igual a menos 2, x, entonces, igual a menos 2 dividido menos 2, queda 1. Que ya lo sabíamos. Y ahora veamos cómo queda, ya sabemos que no tiene raíz, pero veamos cómo queda algebraicamente. Hallemos la raíz de h. Nos queda 3 igual a 0. Eso no se verifica para ningún valor de x, nunca 3 es igual a 0. Esto no se verifica para ningún valor de x. O sea que no tiene raíz. Esto es, h no tiene raíces. Bien. Otra cosa que nos puede interesar, como siempre, en matemática, uno va en una dirección y en la otra. Eso lo vamos a hacer también durante el curso mucho. Que es, bien, si nosotros tenemos la fórmula de la función, entonces podemos, depende de qué tan complicada sea la función, vamos a tener que esforzarnos más o menos.